Instagram Live de la semana. En este podcast de hoy vamos a tener a una invitada muy especial, muy querida por todos nosotros y sobre todo por las mujeres aduaneras, una cofundadora de AMA Colombia. Vamos a tenerla aquí como invitada y yo súper feliz de que esté aquí compartiendo con nosotros. Ella es funcionaria de la DIAN, lleva 30 años trabajando con la entidad, así que pues es todo un honor tenerla aquí en este espacio y adicionalmente trabaja pues digamos como consultora de la Comunidad Andina de Naciones. Así que mejor dicho, esta invitada que traemos el día de hoy está increíble y como vieron en el título del podcast de hoy vamos a hablar sobre el sistema de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, le vamos a dar paso a nuestra invitada ya mismo. Claudita. Hola, mi Manu, ¿cómo estás? Ay. Encantada y contagiosa también con tu alegría que siempre recibes a los invitados a este tu canal. Así es que contenta de compartir y atender tu invitación que la hemos venido aplazando como desde el mes de abril, ¿verdad? Bueno, aquí estoy para lo que demande tu inquietud y también la inquietud de tus seguidores. No, pues Claudita, primero que todo, millones de gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es todo un honor tan increíble como tú, con tanta experiencia y con todo lo que le has aportado no solo al país, sino a la Comunidad Andina de Naciones en general. Así que bueno, antes de comenzar, me gustaría que nos contaras un poquito de ti para que las personas te ubiquen y puedan saber muy bien la experta que trajimos el día de hoy. Bueno, espero llenar las expectativas. A ver, bien, ya me has presentado. Mi nombre completo es Claudia Marcela Bastidas Pantoja. Soy nariñense, abogada de profesión, con algunos estudios en especialización en comercio exterior y una maestría en Derecho de la Integración e Integración con la Universidad Andina Simón Bolívar, que también vamos a hablar de este órgano educativo. Aparte, pues soy funcionaria pública, llevo trabajando en la DIAN con una vinculación de hace más de 30 años, siempre vinculada al sector de aduanas y comercio exterior. Así es que, a grosso modo, esa ha sido mi trayectoria y gustosa de compartir también con ustedes y con todos tus seguidores. Bueno, Claudia, bienvenida a este espacio nuevamente y pues qué grato tener una persona con tantísima experiencia. Bueno, hablemos un poquito, ubiquemos a las personas que se están conectando y que van a escuchar este podcast en las principales plataformas sobre la Comunidad Andina de Naciones y este sistema de integración que tal vez muy pocas personas conocen de para qué sirve o qué estamos integrados. ¿Cuál es la finalidad de este sistema de integración que me parece tan fundamental y que tan poquitas personas de verdad conocen? Ok, bueno, importante pues explicar y dar a conocer en qué territorio estamos pisando y estamos todos los colombianos que pertenecemos a este esquema de integración. La integración andina pues tiene un inicio, una génesis desde el pensamiento bolivariano. Simón Bolívar fue el primer integracionista y el que generó toda esta visión de dar una estabilidad, un desarrollo a las comunidades que pertenecieron en su tiempo, lo que fue la Nueva Granada, la Gran Colombia. Su visión era dar un espacio comunitario donde todos los habitantes de los países Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, hasta Chile, tengamos esa posibilidad de generar un espacio donde podamos crecer económicamente, tener una integración muy de cohesión, dada la cercanía, dado el idioma, que nos facilitaba poder seguir un modelo como el europeo. Europa se consolida después de la guerra como un esquema de integración que sirvió de base para inspirar el sistema de integración andino. Y es el referente para todos los esquemas ahorita, el modelo europeo que avanza. Quienes han tenido la oportunidad de viajar a Europa pueden darse cuenta a nivel de turismo que se puede movilizar entrando a un país
pudiendo circular al resto de los países que pertenecen a la Unión Europea. Este esquema de integración se replica en Latinoamérica y también en Sudamérica. Entonces tenemos distintos espacios de integración que nacen de una voluntad política. Si no hay voluntad política, no tendríamos integración. Y esa voluntad política pues se institucionaliza a través de distintos órganos que la van a cimentar y que la van a engrandecer a través de sus pilares en los que se va a sostener esa voluntad política. Entonces, ese fue el origen, primero, visionario de Simón Bolívar, y luego ya el desarrollo nació en el año 1969, nació lo que se llamó el Acuerdo de Cartagena. Y ese Acuerdo de Cartagena, poco a poco, ha ido evolucionando y en el año 1999 viene a conformarse lo que es la Comunidad Andina. Entonces ha habido una transformación en nombre y también en los integrantes. ¿Cómo nació la Comunidad Andina? Pacto Andino, luego Comunidad Andina. Ahí corrijo, siempre pensamos que Comunidad Andina con la sigla CAN significa Comunidad Andina de Naciones. No, es solamente Comunidad Andina, CAN, Comunidad Andina. No tiene el adjetivo de naciones. Entonces nos quedamos con esa sigla. CAN es Comunidad Andina. Nació con los países Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Chile. Esos eran los países que integraron la Comunidad Andina en sus orígenes. En el año 2000 salió Venezuela. Como es un acuerdo político y es de voluntad, no es obligatorio que un país permanezca en un acuerdo de integración. Con la misma voluntad que entra, con la misma voluntad puede salir, y eso es lo que hizo Venezuela. Y Chile también salió. ¿Por qué salió Chile? Porque también se consolidó en Sudamérica el Mercosur. Entonces Chile, más cercano, llegó a Mercosur, entonces dijo, ya creemos que el proceso de integración con la Comunidad Andina va a ser más para los países cercanos bolivarianos. Y nos quedamos hoy por hoy con 4 países que son Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Ya Venezuela salió de la Comunidad Andina. ¿Esto qué significa? Que siendo el primer proceso de integración latinoamericana, se ha consolidado en la institucionalidad. El Acuerdo de Integración CAN tiene unos pilares en los que se asienta todo lo que es el derecho comunitario. Y ahí es donde vemos la importancia de las instituciones. Igual que sucede en Europa, allá en Europa tenemos el Parlamento Europeo, tenemos el Tribunal y tenemos las comisiones que están alrededor de estos 2 órganos comunitarios. En la Comunidad Andina, y esto es lo que va a conformar, y ya entrando al título de este live, es el sistema de integración CAN. El sistema de integración como si traemos lo que es un sistema que es un mecanismo donde hay varios órganos que van a tener cada uno su función para que pueda ese sistema funcionar. Entonces el sistema de integración de la Comunidad Andina se asienta con grandes organismos que forman parte de ella, como es el Parlamento Andino, que es el órgano político de la comunidad, que tiene su sede en Bogotá. Quizá muchos no conozcamos que Bogotá recibe ese órgano supranacional distribuidos en los diferentes países. Entonces Colombia recibe al Parlamento Andino, Ecuador recibe al Tribunal Andino de Justicia y Lima, Perú, recibe a la Secretaría General de este Acuerdo de Integración y Bolivia recibe al órgano académico que es la Universidad Andina, Simón Bolívar. Entonces, en esos 4 países quedó el sistema de integración. Y antes de que se fuera Venezuela, Venezuela tenía como sede el órgano financiero que es la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, que es como el apalancamiento financiero a todos los proyectos que surjan de este modelo de integración. Entonces, sobre esa base, cada órgano tiene una misión. Empezamos. El Parlamento Andino
la misión es política, por lo tanto, ellos tienen una función importante que es hacer una armonización de toda la normatividad que salga de esta institución, que es la Secretaría General, la que produce las normas comunitarias. Y ahorita vamos a citar cómo se manifiestan esas normas comunitarias. El Tribunal Andino lo que hace es afianzar que esas normas comunitarias se cumplan en los países miembros. Casi es como una labor de revisión jurisdiccional que hacen los jueces administrativos, el Tribunal Administrativo, guardadas las proporciones, y el Consejo de Estado como máxima autoridad administrativa en Colombia. Así funciona el Tribunal Andino para efectos de que todos los países cumplamos lo que hemos acordado en este gran proceso de integración. Y la Universidad Andina, Simón Bolívar, que es aquella que se encarga de divulgar el conocimiento de la normatividad andina. Es decir, darle a cada país, a cada institución, el apalancamiento de cómo es la norma comunitaria, cuáles son las características y propender para que los países a través de las universidades podamos divulgar de la mejor manera y todos entender lo que son las decisiones de la comunidad andina. Esos serían los grandes cimientos o pilares de este sistema andino de integración. Bueno, espectacular eso. O sea, yo creo que todos estamos aprendiendo un montón aquí de la comunidad andina, y esto me gustaría que nos contaras la comunidad cómo ha impactado al comercio exterior justamente en Colombia. Ya. ¿Qué nos ha iniciado? ¿Cómo nos ha abierto las puertas? Que, por ejemplo, el tema de las partidas arancelarias, que es fundamental en Colombia. Cuéntanos cómo se ha impactado esto aquí en el país. Ya, entonces, la comunidad andina crea un espacio comunitario. Ese espacio comunitario tiene relación aduanera en el sentido de que el territorio por donde están circulando las mercancías, los transportistas, las operaciones de comercio exterior, estamos dentro del territorio comunitario que se llama el territorio subregional andino. En ese territorio subregional, a nivel de comercio exterior, ¿qué va a funcionar? Va a funcionar regímenes comunes aduaneros para todos los países. Yo siempre digo que el lenguaje aduanero es como el lenguaje del amor, es universal y todos lo entendemos, porque hablamos el mismo idioma, sea en Europa, sea en Estados Unidos, sea en los países del Asia, que todos vamos a entender qué es una nomenclatura arancelaria, qué es valoración y qué es un origen. Entonces, la comunidad andina regula esas relaciones de ese territorio comunitario. ¿Por qué? Porque el territorio comunitario nos permite unos beneficios. Todo lo que se mueva o se movilice dentro de la región, que sea originario de la región, tiene una desgravación arancelaria. Y ese es el beneficio que da el proceso de integración, que todos los países podamos negociar unos aranceles cero para poder promover el desarrollo regional y económico y poder movilizar la mercancía con esas preferencias. En ese sentido, la comunidad andina crea una primera fase de integración. La integración tiene unas fases. La primera fase es el área de libre comercio. Esa área de libre comercio, ¿qué es? La desgravación arancelaria. Es decir, que todos los productos originarios de lo circular con arancel cero. Primera fase de integración. La segunda fase de integración es el arancel externo común. Es decir, que todos los países integrados tengamos un arancel para terceros países con unos porcentajes iguales. Quizá en ese tema no hemos avanzado mucho porque los países andinos no tenemos el mismo desarrollo. Digamos que Ecuador es un país pequeño, Colombia es un país grande que aumenta su capacidad exportadora hacia los países de la CAN y quizá el más beneficiado, porque tenemos una población mayor y obviamente hay mayor competitividad. Entonces, cada país también encuentra en el arancel una forma de protección. Recordemos que el arancel es una política comercial, una política de defensa comercial para regular un mercado interno. Entonces, esa figura del arancel externo común nos lleva a una segunda fase de integración, que es en la que estamos. Tenemos una
integración, digamos, todavía semi perfecta para poder llegar a lo que tiene la Unión Europea. La Unión Europea ya tiene el arancel externo común respecto de quién, de los terceros países con los cuales no ha negociado. Y tiene lo que es el mercado común, o sea, tiene libertad de circulación tanto de personas, mercancías, transporte entre los países que están integrados y tiene una unión monetaria, que es el euro. Esas zonas van creando unos niveles de integración más profundos y la Unión Europea hasta ahí llegó porque la siguiente fase de integración es la unión política, que significa tener una constitución unificada para todos los países. Sin embargo, la cesión de soberanía llega hasta ese espacio porque el checo no va a querer tener una constitución política española, ni el francés tampoco quiere perder su soberanía respecto de esa forma de organizarse. Entonces nosotros estamos en una integración cuasi perfecta porque tenemos libre circulación de todos los ciudadanos de la comunidad andina, podemos circular libremente, sin visa, podemos tener un pasaporte, pero realmente nuestra identificación puede ser la cédula y podemos movilizarnos libremente. Tenemos un área de libre comercio que es la desgravación arancelaria y estamos llegando a un consenso del arancel externo común respecto de terceros países. Por ejemplo, si queremos traer mercancía de la Unión Europea, los países han acordado unos acuerdos de libre comercio, no por comunidad andina, sino de manera bilateral. Colombia suscribió tratado de libre comercio con Europa, lo mismo hizo Perú, y Ecuador está en unos acuerdos de asociación distintos, pero cada país está por intereses y también por sus economías buscando la forma de acceder a mercados a través del acuerdo de libre comercio u otro tipo de acuerdos. Entonces, como estamos moviéndonos en ese mundo del comercio exterior, lo aduanero pues también atraviesa aquí. ¿Y qué regulaciones tenemos en materia aduanera? En materia aduanera, la comunidad andina, a través de la Secretaría General, que es el órgano que expide las decisiones, que es como se llama, las normas de la comunidad andina, el derecho comunitario las denomina decisiones, que podemos decir que son las leyes supranacionales para que nos entendamos. Estas decisiones o leyes son las que nos van a activar la forma en que vamos a movilizar la mercancía dentro de ese territorio andino. Entonces tenemos una decisión que es sobre origen. El origen de las mercancías pues está negociado en los tratados y ese desarrollo normativo lo tenemos también en la CAN, decisión 416. Tenemos la decisión de valoración. La valoración aduanera es un tema universal también y en todos los países tenemos la misma metodología de valor. La comunidad andina adopta la decisión 571, que es la de valoración, y también tenemos las de clasificación arancelaria, nomenclatura arancelaria, tenemos de transporte internacional y tenemos las decisiones sobre tránsito aduanero internacional, que son las que de alguna manera se convierten en el marco conceptual para las operaciones de comercio exterior que se desarrollan a través de las fronteras con los países de la comunidad andina. Esas decisiones son leyes y como leyes se reglamentan. Y los reglamentos son los que activan, como nosotros cuando el presidente el Congreso expide una ley, vienen los decretos reglamentarios o el Ejecutivo expide un decreto, luego viene la resolución que le da vida a esos decretos. Entonces, ese derecho comunitario se va fortaleciendo bajo esos mecanismos que hacen que lo aduanero pues tenga relación con las normas supranacionales de la comunidad andina. De pronto también el tema de, que creo que es muy valioso, bueno, no sé cómo va eso, cómo se ha terminado de desarrollar, pero por ejemplo el convenio que tienen, la decisión que tienen frente a los cosméticos, que todos los cosméticos que digamos uno, bueno, no sé eso cómo esté ahorita, cuéntanos si de pronto tienes conocimiento, todos los registros sanitarios, digamos que se homologan o se consideran dentro de la misma comunidad, porque sale una resolución del INVIMA, pero con el logo de la CAN, en donde, digamos, ese registro sanitario me sirve para toda la comunidad, ¿cierto?
Eso sigue vigente, digamos que yo como empresario de los cosméticos, como empresario que comercializo, puedo ver este acuerdo como beneficioso para llegar a los otros países sin tener que ir allá a cada país a sacar registro sanitario. Bueno, mira, en la homologación de documentos, sobre todo documentos expedidos por otras entidades, todavía nosotros manejamos la duplicidad o se maneja en frontera la duplicidad de documentos. La institución del homólogo de INVIMA, que en Ecuador o en Perú expide un documento para las mercancías que tengan esa restricción o ese visto bueno, tiene que presentarlo también en Colombia. Sanitariamente, lo que expide el homólogo del ICA en Ecuador, automáticamente no lo aceptamos, sino que la autoridad sanitaria en Colombia tiene que expedir también otro visto bueno, así el Ecuador o Perú o Bolivia tengan ya esos documentos expedidos desde origen, que sería lo ideal. La armonización en procedimientos en frontera por norma de comunitaria, sí lo establece que las autoridades en frontera debemos armonizar los procesos y también eso va en la homologación de vistos buenos. Lamentablemente, nuestras instituciones y las mismas aduanas todavía no logramos entremeternos en los procesos y ahí viene el concepto de otros conceptos que se manejan en la CAN, también desde hace más de 15, 20 años, que son los Centros Binacionales de Atención en Frontera, los CEBAF. Y ese CEBAF es el que permite hacer justamente lo que tú dices. Si ya el organismo de origen expidió un documento, un visto bueno para cosméticos o un visto bueno para la importación de productos agrícolas, que es lo que entra puntualmente desde nuestros países porque somos primarios todavía, eso significa que ya desde en frontera podamos actuar sobre un documento que ya lo expidió la autoridad competente y las aduanas validamos, salvo que haya una situación puntual. Por ejemplo, que quisiéramos importar o exportar carne. La carne de ganado es una expectativa que hay desde muchos sectores poder llevar hasta Ecuador o Perú, exportar carne. Y ese tiene un requisito que es INVIMA. Pero Ecuador puede decir, bueno, ¿de dónde viene estas reses de carne canal? Certifíqueme de qué finca, cuál es el proceso de producción para tener ese producto libre y que no me ponga en riesgo la seguridad sanitaria. Entonces, hasta llegar a ese punto, pues sí necesitamos que haya consensos y haya voluntad política, porque no solamente es integrarse, sino también buscar que esas normas se activen, y es una labor también del Parlamento andino y del Tribunal andino. Es que digamos que yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría, pero fue más hacia la Alianza del Pacífico, tuve que revisar muchos documentos de la integración pues que tenía la comunidad andina. Y revisando esto, encontré, por ejemplo, ese acuerdo sobre cosméticos que pues te decía, no sé en qué quedó eso, porque no sé si se integró, si no, pero yo vi que la comunidad avanzó un poco frente al tema. Pero una de los análisis que yo hacía dentro de mi tesis era el tema de la armonización en cuanto al sistema de aranceles, ¿cierto? Nosotros encontramos que la comunidad andina tiene un sistema armonizado, ¿cierto? Como regional, en donde, por ejemplo, yo he encontrado para los suplementos dietarios que en todos los países de la CAN estaba en la misma partida arancelaria. Pero si yo me iba para Chile o para México, que son los que conforman la Alianza del Pacífico, era otra partida arancelaria muy diferente cuando ya miramos como las correlativas. ¿Ya? Y mío, porque digamos que la CAN ya tiene este tema, sobre todo en cuanto a la nomenclatura arancelaria, tan desarrollado, pero otros países no han avanzado en esto, no se han integrado, no sé qué avances han habido frente al tema de la parte arancelaria, porque a la final esa es como la columna vertebral de toda operación de comercio exterior. Sí, acuérdate que cuando se establece el sistema armonizado, los primeros 6 dígitos son universales.
¿ya? Eso los maneja, la subpartida va para todos los países, sea Chile, sea CAN, sea Unión Europea. Los dos siguientes dígitos son para el proceso de integración. Entonces, digamos, el octavo dígito viene CAN. De ahí en adelante, el desdoblamiento viene para otro acuerdo. Si Colombia tiene CAN, pero quiere hacer una importación de Chile, entonces va aumentando ese desdoblamiento porque la mercancía con Chile todavía no la tenemos negociada. Entonces, la partida se mantiene en los 6 primeros dígitos, esa no va a cambiar. Y de ahí en adelante vamos viendo a qué mercado está saliendo la mercancía o qué mercado llega. Y cada país está en la libertad de desdoblar esa subpartida al acuerdo al que pertenece. Entonces, habría allí como un avance porque los acuerdos de integración, los tratados de libre comercio cada vez van aumentando las posibilidades de traer mercancías negociadas, bien sea en bloque o con países unilateralmente considerados en los acuerdos que vayan a suscribir. Claro, ahí digamos como que me generaba esa curiosidad porque, digamos, en el tema de los suplementos, por ejemplo, si tú miras 210690 en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, pues es preparaciones alimenticias diversas, ¿cierto? Y en todas preparaciones alimenticias. Pero cuando ya empezamos a desdoblar, ¿cierto? En la CAN 71, por ejemplo, ya está hablando específicamente de suplementos dietarios con vitaminas. En 72 con vitaminas y minerales, 73 solamente vitaminas, por ejemplo. Pero en Chile y en México eso no existe. No existen esos desdoblamientos y tú encuentras 210690 y la que sigue es mezcla para hacer budines. Entonces, fue muy difícil encontrar como una armonización en cuanto a la parte arancelaria para que cuando haga una exportación a estos países que no pertenecen a la CAN, se entienda que todos estamos hablando el mismo idioma. Pero siento que la comunidad andina logró ese avance tan detallado porque si tú revisas los desdoblamientos de la comunidad andina son supremamente detallados sí. Y tienen como cosas muy relacionadas con, no sé, como con la misma productividad del país. Entonces, como Colombia produce este tipo de productos, que te digo, suplementos dietarios, por ejemplo, pues es mucho más fácil desdoblarlo. Este avance que ha tenido la comunidad andina frente al sistema armonizado de partidas arancelarias, cuéntanos cómo se desarrolló, o sea, cómo se ha desarrollado por el paso del tiempo en la comunidad andina y cómo fue que decidieron dentro de la integración analizar ese pedacito tan importante que es la armonización de las partidas arancelarias. Hay dos conceptos allí. La armonización y el sistema común. En materia de valoración, de nomenclatura arancelaria, de origen, las normas son llevadas al ordenamiento interno de cada país. En esos tres aspectos que son la técnica aduanera, los países directamente incorporan las normas internacionales que se han negociado tratados vinculantes como la OMC. Esos temas ya vienen desde los organismos multilaterales que en este caso el tratado nos obliga a vincular estas técnicas en cada uno de los acuerdos. Obligatoriamente las llevamos allí. No sucede lo mismo con otro tipo de políticas, por ejemplo, el transporte internacional, que también tiene decisiones aparte. Ese necesita otro proceso, pero automáticamente clasificación arancelaria, valoración y origen tienen que entrar desde los acuerdos internacionales por la característica vinculante. Entonces, el tema de por qué la CAN ha logrado avanzar es justamente porque ha avanzado también las negociaciones en la OMC, que es desde donde viene el efecto vinculante para que esas normas lleguen directamente al acuerdo CAN. Y así lo encontraremos también en Mercosur. Siempre que vayamos a mirar mercancías que queramos llevar a un mercado, nos vamos a los acuerdos.
Alianza del Pacífico, que es el que tú mencionas, y donde encontraste esas, digamos, esas debilidades, pues nos tienen que llevar también a encontrar qué dice ese acuerdo, cómo dirimimos la inquietud que presenta la salida de una mercancía o el ingreso de una mercancía. Nos obliga a ver cómo se negoció ese acuerdo. De ahí es la importancia de que la negociación de cada país, cuando va a suscribir un acuerdo, los negociadores, quienes están encabezando esto, que normalmente son los ministerios de comercio exterior, puedan integrar temas como estos, ¿ya? Y una vez integrados, son efecto vinculante, tratados de obligatorio cumplimiento de norma supranacional, y de ahí es que va integrándose a la normatividad comunitaria CAN. Ese es el desarrollo que seguramente hace que avance, en virtud de que las mercancías no siempre van a estar en un solo proceso de transformación. Cada vez va avanzando más, la tecnología hace que también la transformación de una mercancía desde un bien primario hasta que llegue a otro proceso, pues vaya avanzando y tengamos distintas formas de ver una mercancía transformada, y eso también nos lleva a mover la norma. Las normas no son estáticas, la mercancía se mueve mucho y eso hace que también la normatividad vaya en ese consenso. Claro, claro. Y te hago otra pregunta, ya es como enfocada hacia los empresarios. Si un empresario, digamos, colombiano, tiene enfocado su mercado a un país de los que hace parte de la comunidad andina, ¿qué recomendación uno le debería dar a este empresario para que pues pueda beneficiarse de estos convenios que tenemos o tratados internacionales, la comunidad andina como tal, pero en específicamente cómo beneficiarse de este sistema de integración de la comunidad andina y qué podría hacer empezar? O sea, ¿qué sería lo primero que tendría que hacer este empresario que quiere llegar a esos países para poder hacerlo de una manera exitosa? Bueno, por la experiencia, por lo que he visto, el comportamiento de empresas que han abierto mercados con Perú, con Ecuador, siempre tienen, primero, conocer las fronteras, conocer el espacio donde van a ver circular su mercancía, cómo es la dinámica de la frontera, se acercan a las entidades que intervienen, caso DIAN, caso Servicio Nacional de Aduanas en Ecuador, SUNAT en Perú. Es hacer como el trabajo de campo. El mercado es, la mercancía la puedo negociar virtualmente, pero el ingreso y la traída de la mercancía puede tener dificultades. Se puede ir al puerto, al aeropuerto, ¿cómo es que va a llegar esa mercancía? Y el traslado a la frontera, pues es la primera fase, el reconocimiento del espacio donde le es más rentable. Si utilizar el modo de transporte terrestre, si utilizar el modo de transporte marítimo, que son los dos modos como se transporta una mercancía en la comunidad andina. Lo segundo es entender el acuerdo, ¿sí? ¿Cuáles son las bondades del acuerdo a nivel de normatividad, a nivel de desgravación arancelaria, a nivel de movimiento de esas mercancías, porque cada tema va a tener una regulación, obligaciones para el transportador, responsabilidades del transportador con su carga. La carga la tiene que llevar un transportador y tengo una regulación especial para transportar esa carga, cómo la debo transportar, cuáles son los vehículos que van a llevar esa carga. Entonces conecto también con la empresa de transporte. El transporte de una mercancía en CAN tiene una regulación y solo lo puedo hacer a través de empresas autorizadas para manejar esa carga. ¿Qué obligaciones tiene? La expedición de documentos, una carta aporte, un manifiesto de carga, documentos de viaje, qué pasa en frontera. Y saber que se le cumpla el contrato de transporte. La proyección también internacional que tiene ese empresario es esa mirada hacia lo integrativo. ¿Cómo conecto mercados de integración? Si bien el mercado subregional son 4 países, pero también tengo un vecino que es Mercosur. Entonces quiero llevar mi mercancía a la Argentina, pero voy a atravesar un territorio comunitario
hasta llegar a la Argentina. ¿Qué pasa en Argentina? Argentina tiene Mercosur, entonces vamos a averiguar qué negociación se tiene con Mercosur respecto a la mercancía que voy a llevar allá. Entonces es ir abriendo como ese camino. Hoy por hoy, la visión del empresario está enfocada, por lo que he visto y me han contado recientemente, es la expectativa que hay con el puerto de Chancay en Lima, que es el puerto que va a conectar y va a abrir posibilidades de transportar mercancías hacia Brasil, hacia la China a través de Perú. Entonces, hay otra posibilidad, no solamente exportar hacia Ecuador, Perú, sino exportar hacia mercados internacionales asiáticos a través de Perú. Otra opción de puerto que le haría competencia a Cartagena, a Barranquilla, Buenaventura, porque ya tenemos la opción y el servicio que está prestando o que va a prestar este puerto, que le están dando toda la publicidad, el acompañamiento, hay visitas guiadas, los agentes de aduana con los empresarios están viajando mucho para Perú. No estoy haciéndole publicidad al puerto, sino contándoles, por tu pregunta, que la expectativa del empresario ahora va a ser Perú en función del mercado asiático. Wow, espectacular eso, y la verdad es que promete un montón para el comercio exterior, la logística de una manera increíble. O sea, tenemos que ir pensando cómo ser más competitivos y esa podría ser la manera. Ahora yo te hago una pregunta más hacia cómo nosotros como ciudadanos, porque ya vimos en el comercio exterior la CAN cómo nos ha impactado favorablemente, ¿cierto? Cómo esta integración nos ha ayudado a tener beneficios a nivel arancelario, a nivel de movilidad, ¿cierto? A nivel de integración general. A nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿en qué nos afecta que los países se armonicen o se integren de esta manera? Porque de verdad que muchas personas no conocen el beneficio o el alcance que puede llegar a tener este tipo de integración a nivel personal. O sea, ¿esto a mí en qué me afecta? Yo creo que más que afectar es cómo menos beneficia, ¿ya? Cómo beneficia, porque la integración no solamente es económica, la integración es política, la integración es cultural, la integración es social. Entonces creamos una ciudadanía que es la ciudadanía andina. Todos somos ciudadanos andinos y como ciudadanos andinos, nuestra legislación comunitaria nos permite, por ejemplo, hacer migración laboral, tener la vinculación laboral con cualquiera de los países de la comunidad andina. El estudio, que también es importante tener en cuenta las posibilidades que se tiene para poder educarse en cualquiera de las universidades que oferta la comunidad andina. ¿Cuáles son los beneficios para el estudiante en estudiar y cómo movilizarse a través de estas fronteras con una característica o con una visa estudiantil? Es decir, hay bastantes formas de usufructuar lo que es la integración. Tenemos también la posibilidad de movernos, ir con nuestros vehículos, atravesar, ir hasta la Patagonia si se puede, no porque lo podamos llevar directamente, pero sí podemos ir haciendo el trámite en fronteras, que lo vemos muy seguido, sobre todo desde la movilidad que viene de Europa, de bastantes carrocasas, motociclistas que vienen en travesías. Ellos, que son extranjeros, usufructúan el espacio comunitario porque saben cómo es el paso en frontera, que hay libertad, que tienen que generar un documento donde le van sellando en cada una de las fronteras. Nosotros tenemos la posibilidad también de hacer lo mismo, y los procedimientos en frontera para los ciudadanos andinos pues son más expeditos. De hecho, ahorita se puede sacar el pasaporte Mercosur, que también le facilita la movilidad para todos el bloque CAN y Mercosur. Espectacular, eso me parece genial. Y también nos hablabas de una universidad que era la Universidad Andina. Andina.
Ujú. Cuéntanos un poquito de cómo se creó esto pues digamos, si una persona quisiera ir a estudiar allá, ¿cuál es el alcance de esta universidad? ¿Tenemos titulación en todos los países de la CAN o cómo funcionaría eso? Ya, la Universidad Andina, esa fue una idea que surgió entre todos digamos, la estructura académica de los países de la CAN, de tener una universidad que apoyara el conocimiento de lo que iba a salir en producción normativa. Entonces fue una idea que nació con posterioridad al Acuerdo de Cartagena. Y esa idea fue creciendo y lograron a través de el estudio, una consultoría, que se consolidara la Universidad Andina Simón Bolívar con sede en Sucre, Bolivia. Esa universidad, como estamos en un acuerdo de integración, cada país puede tener sedes de la Universidad Andina. Y una de las sedes principales que se creó fue en Quito. Creo que hay otra aquí en Bogotá también, una extensión de la Universidad Andina. Y ese es un organismo internacional como lo es el Tribunal Andino, como lo es el Parlamento Andino. La Universidad Andina es el órgano educativo de la CAN que, les había dicho, tiene la responsabilidad de divulgar la normativa andina. ¿Cuáles son los beneficios? La Universidad Andina, con sede Quito, que estamos muy cercanos, abre o tiene programas en maestrías y posgrados y maestrías y doctorados. O sea, es una universidad post, no de pregrados, sino de posgrados. Entonces tiene una, digamos, una característica especial de que es institución educativa, pero a la vez es organismo internacional. Todos los programas que tiene la Universidad Andina son acreditados internacionalmente, o sea, la universidad es acreditada internacionalmente y en lo particular cuando hicimos la maestría en integración, esa maestría fue patrocinada por la Unión Europea. Cuando hicimos la validación de todos los que participamos de ese programa, tuvimos la facilidad de hacer la homologación en Colombia. Y nuestra homologación nos la dio el Ministerio de Educación y facilitó la acreditación internacional y aparte que era comunidad andina. Entonces, esas facilidades hacen que uno tenga la mirada de hacer estudios de posgrado, maestrías con la Universidad Andina, además porque tiene una planta de profesores internacionales que hacen o enriquecen la formación académica y los espacios son muy interactivos. O sea, los estudiantes pueden interactuar con todas las áreas donde pueden tener enlace su programa. Aparte, pues tiene una residencia universitaria, tiene sistema de becas. Las becas, por ser de la comunidad andina, no se cobran la colegiatura, solo la matrícula, y la verdad sí es bastante generoso en comparación con los precios de hacer una maestría en Colombia. Y la residencia universitaria es una residencia, casi un hotel 5 estrellas, tiene bastantes servicios. A nivel de bienestar, la universidad tiene un campus universitario muy fortalecido en gimnasio, pistas de atletismo, canchas de básquet, piscina, bueno, tiene todo ese tema. Y en temas culturales también programas de integración para todos los estudiantes que llegan, no solamente a la comunidad andina, sino que a la comunidad andina llegan estudiantes de universidades europeas, americanas, a hacer sus prácticas, a hacer sus estudios de doctorado o de maestrías. Entonces es un ambiente internacional realmente de bastante provecho para quienes podemos ir y hacer el estudio. Hay modalidad virtual, la pandemia permitió que la universidad también se abriera a lo virtual y hay estudios virtuales. Wow, yo creo que esa información fue increíble porque seguramente muchas personas están buscando dónde estudiar estos temas y sobre todo temas de comercio exterior, integración, de verdad que es súper importante y digamos que eso nos cataloga como, digamos, personas que están en el comercio exterior profesionales, digamos, más internacional, a un nivel
andino a un nivel regional, pero con un conocimiento, digamos, de varios países, porque seguramente los profesores vienen de diferentes países de la comunidad, entonces eso nos va a enriquecer muchísimo nuestras propias experiencias allá, nuestros propios conocimientos, me parece súper bacano. Y bueno, Clau, última, como de cierre, un pensamiento, un mensaje que nos quieras dejar sobre la comunidad, sobre la importancia de la comunidad andina para las personas y para el comercio exterior en general. Bueno, mi mensaje es que tener vocación integracionista es el resultado de ver que las fronteras solamente son para efectos de delimitar territorios políticos, pero para el territorio aduanero, el territorio económico, las fronteras se movilizan, las fronteras no son estáticas, las fronteras se mueven y el ser humano se mueve en función también de esa dinámica. Y reconocer que esos territorios compartidos vienen de una historia ancestral, de una historia política también. Nosotros, Colombia, tuvimos un territorio político muy grande y Ecuador también entró en ese territorio político. La Gran Colombia conformó un territorio bastante valioso y que poco a poco pues, se fue cercenando en virtud de la misma delimitación. Las fronteras, las primeras fronteras que se delimitaron fueron las terrestres y esa delimitación pues nos generó también la posición de decir de aquí hasta este punto es Colombia, luego Ecuador, pero en la medida en que hemos suscrito procesos de integración, las fronteras se han ido corriendo y mentalmente ya encontramos que podemos usufructuar esas realidades con derechos. Esos derechos son los que quisiera dejar aquí, que los derechos de los territorios compartidos son beneficiosos para todos los ciudadanos, pero también tenemos deberes y ese es el justo equilibrio de una realidad y de una organización donde pues vamos a tener armonía en función de que esto nos va a permitir desarrollarnos. La integración es desarrollo, no solamente es un tema político, es desarrollo. Y si lo entendemos de esa manera, podemos usufructuar con un pensamiento sano y la posibilidad de interactuar en ese territorio. Claro, aquí nos hacen una pregunta que me parece importante, de pronto no sé si sea a tu alcance, de pronto el tema de las prácticas universitarias en estos sistemas de la CAN, en el tribunal de la CAN, en el parlamento, en la universidad, en estos sistemas de integración que ya tenemos o estos sistemas que se han montado alrededor de la comunidad andina. Si hay un estudiante que quiera hacer una práctica en estas instituciones, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, sé que hay prácticas con la Universidad Andina. La Universidad Andina recibe estudiantes de universidades, van hasta Quito y hay un intercambio de estudiantes. No sé si el tribunal esté recibiendo, por ejemplo, abogados que terminan y quieran hacer su consultorio jurídico, no lo sé, habría que averiguar y también con el Parlamento Andino aquí en Bogotá si están recibiendo practicantes. La universidad, les digo, sí lo conozco, ellos hacen intercambio de prácticas con estudiantes, sobre todo en las universidades cercanas, por ejemplo, en la Universidad de Nariño, hace traslado de estudiantes hacia Ecuador y a su vez también vienen a hacer prácticas hacia las universidades en Colombia, sobre todo las de frontera. Bueno, no, excelente, súper bien, igual, de todas maneras, muy bueno este espacio y bueno, la Dian, tú estás en la seccional de Ipiales, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo te vinculas tú como Dian a la CAN? Bueno, el espacio es muy interesante porque las fronteras estamos dentro de lo que se llama el desarrollo fronterizo, estamos en el Plan Nacional de Fronteras, Plan Binacional Fronterizo y tenemos digamos, diría yo, el papel grande de buscar aduaneramente o económicamente que esas decisiones de la CAN que afecten el tema fronterizo se puedan debatir. El espacio que se crea en fronteras es un espacio compartido
con las instituciones homólogas, DIAN, SENAE, ICA, Agrocalidad, transportistas ecuatorianos, transportistas colombianos, cámaras de comercio. De hecho, hay una cámara colombo-ecuatoriana, cámara binacional colombo-ecuatoriana, con sede aquí en Bogotá, y hay cámara ecuatoriana-colombiana, CAMECOL, con sede en Quito. Ahorita las fronteras están como en una suerte de moda, por decir que son tendencia, buscando el concepto de ahora, son tendencia las fronteras, porque en el nuevo decreto, en el 659, que reformó el Estatuto Aduanero, no lo cambió, solamente lo reformó, allí se habla del Plan Nacional Logístico, y ese Plan Nacional Logístico es producto de que los pasos de frontera tienen que estar acondicionados para poder hacer o cumplir ese principio de la facilitación aduanera. Entonces, el Departamento Nacional de Planeación, la DIAN, los organismos externos están viendo la forma de que esos pasos de frontera comiencen a tener otra dinámica. Una dinámica puntual es la infraestructura en fronteras que hay que invertirle. Nosotros, ¿cómo hacemos? Participamos de esas mesas, proponemos y juntos con las autoridades y en una alianza pública-privada que es la que funciona hoy por hoy, ya la entidad pública no puede andar sola, tiene que haber una alianza con los privados y nosotros la extendemos siempre a la binacionalidad. En frontera uno debe pensar siempre en la binacionalidad. Lo que hace un país afecta al otro, entonces busquemos la forma de que las prácticas en frontera tengan un soporte común y que se puedan proponer para que lleguen a la política y la política apalanque esas decisiones locales de fronteras que son producto de la experiencia, producto de la necesidad también. Yo les cuento una casuística de cómo funcionó un acuerdo, una coordinación interinstitucional binacional. Cuando se dio el cierre de la vía el año pasado en el departamento del Cauca, que generó una suspensión de las operaciones, la carga represada en las dos fronteras y la que venía también se represó, buscamos una alternativa con normas comunitarias y se abrió o se visibilizó el paso de frontera de San Miguel. Putumayo es un departamento fronterizo, Nariño es departamento fronterizo, con Ecuador, Putumayo lo tiene con Perú y hacia abajo con Brasil. Entonces había que explorar otras formas carreteables para que esa mercancía pueda llegar a Colombia por otra vía que no sea el Cauca. Entonces, ¿por dónde ingresó? Por el departamento del Huila. Llegar a Bogotá, una vía alterna, pero que también es una vía autorizada, un puente internacional habilitado para ingreso de mercancías. Y utilizamos la figura del tránsito internacional de país miembro a país miembro, pasando por un país miembro que nos permitió regresar mercancía nacionalizada desde Ipiales, salir por Ecuador y volver a entrar a Colombia por Puerto Asís hacia los mercados internos. Eso es una aplicación del derecho comunitario que permitió también movilizar esa carga represada y que se necesitaba en el mercado interior. Y lo mismo se hizo con el combustible. El combustible se movilizó por frontera de Ecuador y frontera de Colombia. Entonces, en temas importantes y sensibles hay que conectar y hay que coordinar con las aduanas para poder facilitar los procesos. No, pero es súper genial. Mejor dicho, es toda una labor la que se hace, digamos que de integración, un tema más, digamos, aquí interno de Colombia con la DIAN. Mejor dicho, tú súper abanderada de todos estos temas de integración. Eres una integración de corazón, como dice. Y la verdad, bueno, para nosotros fue un excelente espacio, aprendimos un montón, aprendimos todos los beneficios que tiene la integración que tenemos ahorita con la comunidad y bueno, todos los beneficios que tenemos como personas naturales también, como estudiantes, todos estas instituciones que tenemos, digamos, integradas
y que seguramente nos pueden ayudar a nosotros en nuestro crecimiento profesional dentro del comercio exterior. Así que yo, las personas que nos están oyendo, que están interesadas en crecer, en aprender profesionalmente y en pues ir avanzando sus estudios, pueden encontrar en esta integración muchos beneficios. Así que bienvenidos a la integración que tenemos en Colombia con nuestros países vecinos. Y pues, Clau, muchísimas gracias a ti por este espacio, por tu sabiduría, por tu tiempo, por todo el conocimiento que nos diste hoy, que la verdad fue fundamental para la comunidad aduanera que tenemos aquí. Y pues nada, un mensajito de despedida que nos quieras dar. No, pues, Manu, gracias, que sigas adelante con estos espacios, la verdad, motivan mucho, eres una profesional bastante dedicada a estos temas, lo haces con yo te voy a corresponder con los piropos, lo haces con mucha alegría, muy generosa, y para mí pues fue un espacio realmente que me digamos, me complementa y me da mucha motivación también para seguir compartiendo esto que se ha aprendido. Y a ti desearte que sigas con ese carisma, y a los seguidores que la sigan acompañando, que cada vez se conecten más, porque siempre hay algo nuevo que tú traes en tus lives. Felicitaciones. Ay, claro, no, muchas gracias. De verdad que esto es un espacio espectacular para la comunidad en general y yo me siento muy feliz de tener estos invitados tan increíbles, tan de verdad tesos. Aquí me encanta decir esa palabra porque todos son tesos. Y pues de verdad pocas personas han tenido acceso gratuito a este tipo de escenarios con personas tan expertas como tú, y esta es una forma de llegar a más personas con este conocimiento que te lo juro que no todo el mundo habla de comunidad andina. O sea, son selectos aportándole a la comunidad. Es algo que de verdad todos vamos a agradecerte por. Así que A muchísimas la orden, a la orden. nos vemos entonces. Recuerden que nosotras somos cofundadoras de Ama Colombia. Las mujeres que no se han inscrito, las que no se han afiliado, síganos en Somos Ama Colombia en Instagram. Ahí van a encontrar toda la información para que se afilien. Ustedes saben que estamos aquí creando una comunidad de mujeres súper empoderadas, que nos ayudamos entre nosotras y nos damos un súper abrazo en el comercio exterior. Una yapita, la comunidad andina también tiene una política de género, y la idea es contarlo desde AMA, cómo la comunidad andina entró en este tema de equidad de género y ha sido pionera en el sistema de integración, el lograr integrar esta temática de género en un proceso de integración que siempre va pues lo económico y lo político, pero está dentro de este desarrollo normativo, y quizá también lo podamos abordar desde AMA, desde TULAI, el tema de género en la comunidad andina. Oh, espectacular, todo lo que sea de género, yo estoy ahí. Listo. Ok. Bienvenidas todas las mujeres a la comunidad de mujeres aduaneras Ama Colombia y a la comunidad de género que tenemos, que estamos formando, la que tiene la CAN. Mejor dicho, mujeres, cada vez tenemos más oportunidades en este sector, así que adelante todas. Los hombres son súper geniales, pero esta comunidad es una comunidad especial. Así que es. todos, muchísimas gracias por este espacio, les agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana con unos invitados también excelentes. Y Clau, muchas gracias de nuevo, un abrazo a todos. Feliz noche, gracias. Chao, chao.